Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los tipos de herencia mendeliana, según la enfermedad monogénica que podrían producir, tenemos distintos tipos de cuestiones en cuanto a herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva, la herencia recesiva ligada al cromosoma X y la herencia ligada al cromosoma Y, que son bastante importantes. Por tanto, los tipos de herencia mendeliana de la enfermedad monogénica implican, en primer lugar, como digo, a la herencia autosómica dominante. Se caracteriza porque solamente necesita un alelo mutado para presentar la enfermedad, es decir, que se caracteriza o se manifiesta en la heterocigosis. Afecta a hombres y a mujeres en la misma proporción y el descendiente afectado tiene un progenitor afectado, evidentemente, que se transmite de una generación a la siguiente por un patrón de transmisión vertical, es decir, de padres a hijos o de madres a hijas o algo así. La probabilidad de transmisión de la enfermedad para casos en los que un progenitor está afectado heterocigoto y el otro sano es del 50%. Las características de la herencia autosómica dominante implican al pleiotropismo o pleiotropía. Es frecuente que los trastornos autosómicos dominantes se manifiesten de diferentes maneras en distintas partes del cuerpo. El pleiotropismo precisamente se da cuando un único gen origina dos o más efectos fenotípicos aparentemente no relacionados. Es el caso, por ejemplo, de la esclerosis tuberosa. Los pacientes pueden presentar dificultades de aprendizaje, epilepsia, exantemas faciales y demás, y algunos individuos incluso pueden presentar todas las características, mientras que otros no tienen ninguna o casi ninguna. Eso significa que haya un poco de confusión a nivel clínico o pueda llegar a haberlo. La expresividad variable sería otra parte importante de esas características de la herencia autosómica dominante, y es que se define como el grado de expresión del fenotipo causado por una mutación. Es decir, que en las enfermedades autosómicas dominantes las manifestaciones clínicas pueden mostrar una gran variación de unos individuos a otros, lo que se conoce como la expresividad variable. Otro concepto importante es la penetrancia reducida. Si se define como la probabilidad de que un gen tenga expresión fenotípica o el tanto por ciento de individuos con un genotipo concreto que están afectados, dicho sea de otra forma, cuando la probabilidad es del 100% se dice que la penetrancia es completa. En algunos trastornos autosómicos dominantes se sabe que la penetrancia es reducida o incompleta, por lo que algunos individuos no manifestarán las características clínicas correspondientes a su genotipo, dando lo que se denomina también el salto de generación. Ya veremos esto de todas formas, yo creo muchísimo mejor en los casos de las enfermedades que yo creo que se va a ver mejor. La anticipación génica, que sería el otro concepto que me faltaría por definiros, es la aparición de la enfermedad que se produce a una edad muy joven en los descendientes y que en los padres o en la propia enfermedad con una gravedad creciente en las generaciones sucesivas. Implicaría básicamente que si a tu padre le ha aparecido una enfermedad con 30 años, a ti es mucho más probable que te aparezca con 20. Y si tienes un hijo, lo más probable es que a él le aparezca con 10. Y así sucesivamente. Las enfermedades con herencia autosómica dominante, que son las que vamos a ver ahora y que van a servirnos de ejemplo, porque yo creo que son la mejor forma de estudiarlo, ¿no? Poniéndoos ejemplos. Pues sería el caso del Corea de Huntington. Esta enfermedad que aparece en el cromosoma 4, concretamente en el brazo corto 16.3 o 4p 16.3, es una anticipación principalmente si se hereda por vía paterna.
Y esto ocurre sobre todo porque esta enfermedad originada por la expansión del trinucleótido CAG, que es la poliglutamina, en la región 5' del gen de la huntingtina, implica que se caracterice por un deterioro progresivo de los movimientos y de las funciones intelectuales con alteraciones psiquiátricas y también acabe en muchos casos en demencia. La edad promedio de inicio es con los 40 años, con una duración media de la enfermedad de unos 15, aunque también existe una forma juvenil que empiezas, pues no sé si es a los 20 y pocos años. La proteína de la huntingtina se expresa en las células del sistema nervioso central y se cree que está implicada en mecanismos de apoptosis. Y también, además de este triplete, el CAG presenta de forma normal menos de 36 repeticiones por encima de las 40 repeticiones en este caso en esta enfermedad. Por tanto, tiene la penetrancia que es completa, como dato así para hacernos una idea. Pero para que os hagáis también una idea, evidentemente al sufrir una expansión del trinucleótido, eso provoca una mutación que, pues bueno, origina efectos bastante graves. La distrofia miotónica de Steiner, que aparece en el cromosoma 19q13.3, es la anticipación si se hereda por vía materna, ya que es causada por la expansión del triplete CTG en la región 3' UTR de la proteína quinasa DM, y es la forma más frecuente de distrofia muscular en los adultos. Se caracteriza por una debilidad muscular progresiva y procesos de miotonía, mientras que los síntomas suelen aparecer en la edad adulta, aunque también en la forma congénita, ya que este triplete está repetido de forma normal menos de 37 veces y los individuos afectados, sin embargo, tienen una expansión de al menos 50 copias. Para que os hagáis una idea. Normalmente esta distrofia he de decir que es más leve que la de Duchenne, que quizás os suene, y de hecho yo juraría que tengo ahí los hechos de la enfermedad de Huntington por si queréis ir a analizarla y a leerla más en profundidad, igual que de la distrofia miotónica de Steiner, que también creo que está descrita, y la distrofia de Duchenne también. Y si no, pues ya sabéis, me lo recordáis para que lo haga y os lo explique largo y tendido. La enfermedad que vamos a ver ahora es la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, que aparece en el cromosoma 17q11.2. Este es un trastorno frecuente que se origina por la presencia de mutaciones y delecciones en inserciones, duplicaciones o mutaciones puntuales. Prácticamente lo que ocurre es que se va al gen de la neurofibromina, que está localizado en el cromosoma 17. Presentan una penetrancia completa y expresividad por tanto variable y clínicamente se caracteriza por las lesiones pigmentadas en la piel, como son las manchas de café con leche, tumores benignos carnosos denominados los neurofibromas y la presencia de nódulos de Licht que están pigmentados en el iris, ¿vale? Son puntos negros, digamos, en el iris. Y presentan un riesgo incrementado de desarrollar también tumores a nivel del sistema nervioso central, como es lógico. El 50% de los casos se originan por mutaciones nuevas en los gametos y de hecho la neurofibromina es una proteína que lo que hace es presentar analogía con la proteína activadora de la GTPasa, que tiene una función importante al disminuir la actividad de la vía de señalización intracelular RAS-MAP quinasa, que es súper importante porque esta proteína funciona como un supresor tumoral. También tenemos otras enfermedades, como es el caso de la acondroplasia, es la forma de estatura corta genética más frecuente. Se origina en principio por mutaciones en el factor del crecimiento del fibroblasto 3, o sea el FGFR3, y también además el 80% de las mutaciones suelen ser nuevas, mientras que el 20% suelen ser por casos de consanguinidad. Y clínicamente, de hecho, se caracteriza por hipotonía en los niños, macrocefalia, lordosis lumbar y agujero magno estrecho.
Por cierto que la condroplasia, creo que no lo he dicho, pero aparece en el cromosoma 4p16.3. El síndrome de Marfan es otra enfermedad que aparece en el cromosoma 15q21 y es un trastorno del tejido conectivo debido a mutaciones en el gen de la fibrilina tipo 1. La mayor parte son mutaciones de cambio de sentido que tienen un efecto dominante negativo sobre la cantidad de proteína sintetizada y clínicamente se caracterizan por una altura superior a la media, aracnodactilia, que suelen ser, pues, que tienen como pelillos en las yemas de los dedos, parecido a como ocurre con las arañas, la elasticidad articular, deformidad del tórax o luxación del cristalino, además de alteraciones cardiovasculares, entre otros problemas. Otras enfermedades autosómicas dominantes que creo que ya hemos comentado en algún momento son la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1, que es una neuropatía hereditaria y que, si no me equivoco, ya os la conté en hilos. El síndrome de Charge, que es del gen CHD7, que afecta a una helicasa con enlace del DNA. La holoprosencefalia, que es la que forma una mutación en SHH, en la Sony Hedgehog, que es un gen, por ciento, muy importante en el defecto congénito cerebral, ¿vale? O sea, afecta a nivel del desarrollo del sistema nervioso, como ya os contaré en algún momento. Y la enfermedad poliquística renal, por ejemplo, afectando a los genes PKD1 y PKD2, de mecanismo de desarrollo similar a los genes supresores y necesario en la pérdida de 2 alelos del gen. O el síndrome de Loeys-Dietz, que es el síndrome de aneurisma aórtico, muy importante. También tenemos algunos otros, como la enfermedad de von Willebrand, la osteogénesis imperfecta, hipercolesterolemia familiar, entre otros. Por otra parte, tendremos que hablar de la herencia autosómica recesiva. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.